Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Transformando Negocios Podcast. Hoy doy la bienvenida yo, Aye, hola. Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Bueno, hoy tenemos un episodio que nos tiene muy entusiasmadas. Es un episodio, creemos que más que nunca destaca el propósito de este podcast, que como ya lo dijimos varias veces, el propósito es hacernos preguntas para incomodar, entender la realidad de muchas poblaciones y aportar nuestro espacio para transformarlo. En este episodio, como bueno, si están acá ya saben cuál es la pregunta, pero la repasamos, es Día del Trabajador para todos. Como saben, se celebró el Día del Trabajo hace muy poquito, pero no todas las personas tienen acceso al empleo formal. Hay poblaciones que enfrentan barreras crónicas al empleo que imposibilitan, dificultan o limitan la posibilidad de trabajar. Nosotras nos hacemos esta pregunta que viene a cuestionar un poco el feliz día que tanto vimos en el Día del Trabajo. ¿Feliz día para quién? ¿En qué condiciones? ¿Para todos? Y la respuesta es que el feliz día es limitado, porque ¿cuál es la realidad de las poblaciones que enfrentan barreras crónicas al empleo? ¿Cuáles son justamente esas principales barreras que tienen que enfrentar? Bueno, un poco estas preguntas las van a responder quienes se suman hoy al episodio, que son quienes van a hablar, personas que lideran espacios que no ignoran esta realidad, y nos pareció que tener su palabra en primera persona es lo más enriquecedor, porque como dicen, nada sobre nosotros sin nosotros, así que bueno, vamos a escucharlas. Hola, mi nombre es Milagros Abud, soy coordinadora general en Diagonal Asociación Civil. ¿Sabías que en el 80% de las búsquedas laborales en nuestro país se pone como filtro la edad? Y ese filtro excluye a todas las personas mayores de 45 años. ¿Eso qué significa? Que esta población no puede acceder a un montón de posibilidades de trabajo solo por los prejuicios que se asocian a la fecha de su nacimiento. ¿Y cuáles son esos prejuicios? Por ejemplo, que les falta actualización tecnológica, que son rígidos, que no se van a dejar liderar por alguien más joven, entre miles de ideas que no están probadas. La expectativa de vida aumentó en el último tiempo entre 20 y 30 años. Entonces, con estos prejuicios se está excluyendo del mundo laboral a personas que todavía tienen por delante muchos años de vida laboral productiva y mucho talento y ganas de poner al servicio de una tarea. Esta situación conlleva un peligro muy grande, no solo para la estabilidad emocional y socioeconómica y familiar de las personas mayores de 45 años, sino también para las empresas que están fomentando una cultura laboral expulsiva, discriminadora y que sobre todo se pierde de los beneficios de la diversidad, porque está probado que los equipos multigeneracionales son más eficientes, más creativos y más productivos. En Diagonal, desde hace más de 20 años que trabajamos para combatir esta problemática, para visibilizarse. Esta problemática se llama edadismo. ¿Y cómo lo hacemos? Por un lado, trabajamos con las personas mayores de 45 años, acompañándolas a través de programas gratuitos en los que les damos herramientas a nivel emocional y técnico para que puedan reinventarse laboralmente y aumentar sus posibilidades de empleabilidad. Por otro lado, trabajamos también con las empresas para concientizarlas sobre esta situación y que el mundo laboral entienda que el talento no tiene edad. Te invitamos a que seas parte de este movimiento y que nos conozcas a través de nuestra página que es www.diagonal.org.ar. Muchas gracias. Hola, soy Silvana Muñoz, directora de Alianzas Estratégicas de Fundación Forge. Forge es una fundación que trabaja por el empleo joven en América Latina, una problemática que cada vez se profundiza más. Para que tengan una idea, la tasa de desempleo de los jóvenes de 16 a 24 años en América Latina es de 2 a 4 veces mayor que la tasa de desempleo de los adultos de 25 años o más. Los obstáculos que enfrentan los jóvenes en la búsqueda de inserción laboral han sido reconocidos como un problema global, por lo que brindarles un trabajo digno y productivo es hoy uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU.
En América Latina, 1 de cada 5 jóvenes en la región es hoy uno de los llamados niní, chicos que no trabajan ni estudian. Esta situación se agrava en el caso de los jóvenes de sectores populares que no cuentan en su entorno familiar y social con modelos de trabajo formal que les permitan un desarrollo personal y profesional digno. En Argentina, casi un cuarto de los jóvenes argentinos de entre 16 y 24 años estaba desempleado en 2017, es decir, un 24.7%, mientras que el desempleo general era de 8.7%, un nivel de desempleo muy parecido al desempleo actual post-pandemia. Es decir, la tasa de desempleo de los jóvenes casi triplica a la de la población adulta en general y esta brecha viene ampliándose desde el 2004. Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de la CIPEC indica que Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de todo Cono Sur. Está por encima de Uruguay, de Chile, de Paraguay y de Bolivia. El mismo informe revela que el desempleo afecta más a aquellos jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26% de los jóvenes del quintil más bajo de ingreso está desempleado, solo el 9% de los jóvenes del quintil más alto está en esa situación. Por otro lado, el género es otro predictor de vulnerabilidad laboral. El 25% de las mujeres jóvenes están desempleadas frente al 15.4% de los varones. A la falta de empleo se le suma la problemática de la informalidad de aquellos que están empleados. En la Argentina, el 34% de los trabajadores está en situación de informalidad, pero si se consideran solamente los trabajadores jóvenes, ese porcentaje asciende al 60%, es decir, que 6 de cada 10 jóvenes que trabajan lo hacen de forma precaria. Eso significa que ganan o el salario mínimo o están por debajo de él, trabajan jornadas extendidas o en situaciones insalubres o sin protección social. Esto tiene consecuencias graves para el futuro de los jóvenes. La informalidad del primer empleo es un predictor importante de trayectoria de exclusión. Impacta negativamente sobre los ingresos futuros, sobre la probabilidad de tener un trabajo decente y de acceder a la jubilación. Además, los jóvenes enfrentan una gran disparidad entre lo que la demanda de trabajo impone y lo que les ofrece. Las empresas piden conocimientos técnicos, capacidades cognitivas, sociales, emocionales, mucho mayores que los requeridos para el puesto, pero simultáneamente no se les ofrece protección social ni condiciones decentes. Otra realidad que afecta a la región latinoamericana es la desconexión entre las competencias desarrolladas por los jóvenes durante la educación secundaria y el conjunto de competencias requeridas por las empresas para el mundo laboral. Por último, la irrupción del coronavirus produjo un fuerte impacto en el mercado laboral en Argentina y en el mundo, que además profundizó las desigualdades preexistentes. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores informales, sin educación media y de menores recursos, fueron los sectores que sufrieron mayores consecuencias. Así lo arrojó el tercer número de la serie de documentos sobre políticas sociales para la recuperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Por toda la situación descripta, en Forge nos dedicamos a neutralizar esta problemática a través de nuestro programa virtual Tu Futuro, dirigido a jóvenes latinoamericanos pertenecientes a segmentos de bajos ingresos. Nuestra misión es que jóvenes económicamente vulnerables puedan acceder a una vida de calidad a través del trabajo, el aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad. Para lograr este objetivo, diseñamos un programa de entrenamiento laboral que los ayude a tener confianza, los motive, les brinde herramientas para buscar trabajo y los prepara para hacerlo bien. El programa Tu Futuro se imparte desde la pandemia en un formato 100% virtual. Este programa se enfoca en el desarrollo de competencias claves que buscan los empleadores cuando emplean a alguien para un puesto de ingreso a la compañía. Los motivamos a desarrollar ese conjunto de habilidades, actitudes y comportamientos clave para lograr un buen desempeño laboral, como la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas, la capacidad de adaptación hoy tan importante, el trabajo en equipo, la cortesía, la responsabilidad y el compromiso. El programa de Forge está dirigido a jóvenes de 17 a 24 años, de sectores socioeconómicos vulnerables,
que se encuentran en el último año de su escuela secundaria o que lo hayan finalizado recientemente. Para hacerlo deben contar con una notebook o computadora y conexión a Internet. En algunas ocasiones, además, nuestro programa incluye el dictado de orientaciones técnicas que complementan la formación en habilidades socioemocionales. Estas orientaciones se eligen de acuerdo a la demanda laboral del mercado. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando orientaciones en tecnología como programación, cloud, marketing digital, QA testing, también en la instalación de paneles solares, en logística, hotelería, entre otras. De cara a las empresas, Forge funciona como una consultora de recursos humanos, ofreciendo servicios de selección para posiciones de base o junior. En Argentina, trabajamos con una red de aproximadamente 150 empresas que emplean a nuestros graduados y acompañan también en tareas de voluntariado. El servicio que ofrecemos desde Forge es gratuito tanto para los jóvenes que realizan el programa como para las empresas que contratan a nuestros graduados. Actualmente este programa lo estamos desarrollando en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Trabajamos con una población de aproximadamente 10.000 jóvenes de manera directa y 100.000 de manera indirecta a través de la capacitación docente. Nos encantaría que cada vez más empresas se sumen empleando jóvenes de la Fundación y nos acompañen en este gran desafío de transformar vidas. Cualquier información adicional pueden conocer más sobre Forge en www.fondationforge.org. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Celeste, soy mujer con discapacidad y consultora en Libertate, desde donde acompañamos a empresas que quieran generar transformación desde su negocio. Lo hacemos por medio de formación y consultoría en perspectiva de diversidad, género y discapacidad y por medio del desarrollo de experiencias accesibles. En Argentina, más de 5 millones de personas tenemos discapacidad. Esto es casi el 13% de la población. Y del total de personas con discapacidad en edad económicamente activa, el 80% no tiene trabajo. Si nos ponemos los lentes violeta, podemos ver cómo esta brecha se profundiza al hacer el cruce de género y discapacidad. Del total de mujeres con certificado único de discapacidad, solo el 10% tenemos trabajo. Y de ese 10%, solo el 1% tiene personas a cargo. En respuesta a esta situación, existen algunas leyes como la ley del cupo laboral del 4% para la incorporación de personas con discapacidad en el sector público y en empresas prestadoras de servicios públicos. Sin embargo, está muy lejos de cumplirse este cupo. Se estima que va en poco más del 1%. Y digo se estima porque no contamos con información actualizada. Tampoco existe control o sanciones por su incumplimiento. Por otro lado, las empresas privadas en Argentina no cuentan con cupo laboral para personas con discapacidad, a diferencia de países como Brasil, Chile, España, México, entre otros. De hecho, el 71% de las empresas de nuestro país no tiene trabajadores y trabajadoras con discapacidad, a pesar de que el 39% declara que tiene algún programa o política que promueve la incorporación de personas con discapacidad. ¿Qué barreras hacen que estemos en esta situación? Las personas con discapacidad, en general, enfrentamos distintas barreras. Barreras físicas, comunicacionales, digitales y actitudinales. Es difícil tratar de resumir y explicar estas barreras de forma breve y universal, porque las personas con discapacidad no somos un colectivo homogéneo, no enfrentamos las mismas barreras ni requerimos los mismos apoyos o adaptaciones. Pero considerando que las barreras actitudinales o culturales son las que generan y perpetúan las otras barreras, podemos decir que la principal barrera que enfrentamos para lograr una inserción laboral son todos los sesgos y estereotipos que existen sobre nosotros. Hay un imaginario donde se piensa que las personas con discapacidad somos improductivas, que no estamos capacitadas, que nos enfermamos más, que no nos sabemos comportar, que vamos a incomodar a nuestros compañeros, compañeras, clientes, que vamos a ser un problema,
que para contratarnos hay que transformar todas las instalaciones y que eso es muy, muy, muy costoso. Eso entre otras cosas. Esto hace que enfrentemos distintas situaciones violentas y que vulneran nuestros derechos, como que no se tomen en cuenta nuestros CVs, que se nos hagan preguntas personales e indebidas, que no nos brinden los apoyos que necesitamos para participar en igualdad de condiciones, que asuman cosas de nosotros, de nosotras, sin preguntarnos, que nos traten de forma paternalista, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones hacen que muchas personas con discapacidad dejen de buscar trabajo o que solo lo hagan en lugares que tengan una perspectiva de diversidad, ¿cierto? Pública, conocida. Esto implica no solo que como sociedad en general tenemos una deuda pendiente con el colectivo de personas con discapacidad, sino también que estamos desaprovechando la oportunidad de incorporar talento e innovación a nuestros equipos de trabajo. Y eso es lo que nos gustaría que nos quedáramos reflexionando. Mi nombre es Marian Letieri, soy socia fundadora de la Asociación Civil Mochacelis, profesora de inglés del bachillerato que lleva el mismo nombre y soy capacitadora y formadora en género y diversidad del sector privado y estatal. También coordino el programa Empleo Trans, que es un programa que busca la inserción laboral de la población travesti trans dentro del mercado formal. Y hablando un poco de lo que es el acceso al mercado formal, creo que lo que hoy sigue sucediendo, o mejor dicho, lo que tiene que ver con la cuestión estructural de la exclusión histórica que vivió la comunidad travesti trans, en que eso provoca que hoy en día muchos sectores no nos imaginen en esos espacios, o los sectores que sí nos imaginan en esos espacios o que quieren contribuir a cambiar esa realidad, se encuentran con una población que no tuvo momentos o no tuvo etapas de formación, por ejemplo. Una de las grandes problemas que diferentes organizaciones estamos detectando es, por ejemplo, la falta del acceso a las tecnologías, al idioma, y esas son herramientas que te ayudan a poder insertarte laboralmente, y es muy importante hacerle entender o compartir con las empresas, con el Estado, con aquel futuro empleador o empleadora, de que es necesario acompañar esas formaciones de una población que no tuvo esa posibilidad o se le negó esa posibilidad en el momento que la tenía que tener. También, obviamente, entendiendo la realidad que atraviesa la población travesti trans en el día a día, muchas veces no permite de que haya un espacio para que la población se pueda formar. Es decir, si tenés que pensar en que tenés que subsistir en el día a día y cómo lo vas a hacer, muchas veces no está ese espacio para la formación, como tampoco está ese espacio de inclusión para que pueda la diversidad sentirse cómoda, o las personas travestis y trans sentirse cómodas para poder educarse. Es por eso que existen espacios como Muchas Series o como diferentes programas que acompañan y que van permitiendo de que esa formación aparezca en la población y que esas herramientas también se empiece a hacer un match con el sector que te va a emplear. Y también un poco fomentamos que sea el propio sector el que te ayude a formarte. Em, Esas barreras todavía siguen existiendo, y creo que es por lo que también estamos luchando para empezar a derribarlas o para empezar a luchar contra ellas. Y también entender que está pasando en menor medida ahora, pero que históricamente si vos recibiste muchos no, si en muchos espacios donde presentaste tu CV o donde querías emplearte o donde querías formarte y demás, recibías un no, también eso va desmotivando y a que haya un autoboicot de la propia persona para decir, ¿para qué voy a dejar mi CV acá si no me van a contratar? ¿O para qué voy a dejar, o para qué me voy a anotar a estudiar acá si voy a recibir una exclusión o una expulsión del espacio? Entonces también cuando empiezan a aparecer esos cambios a nivel social, también hay que trabajar con la población para que vaya creyendo en esos cambios.
Por eso es muy importante lo que tiene que ver el acompañamiento de leyes, como está pasando en Argentina hoy en día, y el acompañamiento de una sociedad para que realmente se cumplan. Por ejemplo, la ley de cupo laboral, de que está abriendo espacios para que nos empecemos a visibilizar a visibilizar las diversidades. Es un gran avance, pero falta todavía el que ese sector acompañe en esos procesos de inserción justamente de la persona. Me parece que vamos, por supuesto, en un muy buen camino a nivel país, a nivel social, pero que todavía sigue faltando ese trabajo de acercar a un poco más la realidad a realmente hacer un cambio genuino en la estructura, en la exclusión histórica que ha recibido el colectivo. Así que yo creo que vamos por el buen camino, pero que todavía tenemos que seguir peleando por hacer cumplir las leyes que ya tenemos y por crear nuevos caminos para acercar aún más esos dos mundos, como yo suelo llamar, que es la población trans, somos nosotras, con ese otro mundo al que nunca nos imaginamos estar. Bueno, ¿cuántas voces que escuchamos? Para repasar un poco, escuchamos a Marianne Leteri de la Asociación Civil Mochacelis, que es una asociación que trabaja el tema con las poblaciones trans, sobre todo el tema de educación, con el Bachillerato Popular Mochacelis. Después también tuvimos a Celeste de la consultora Libertate, que trabaja todo el tiempo para incorporar esta mirada de la discapacidad y la diversidad en las compañías. Milagros de Asociación Civil Diagonal, que trabaja todos los días para brindarles más oportunidades a las personas más 45 a reinsertarse laboralmente. Y Silvana de Forge, que nos trae la realidad del empleo joven y todas las dificultades que atraviesan las personas jóvenes en la búsqueda de su primer empleo. Y sobre todo el empleo formal, porque como bien decía ella, también había mucho empleo informal, ¿no? Sí, y ahí, sí. nada, cuando escuchábamos, vimos que hay algunos puntos en común en estos discursos. Sí. No sé si querés contar, Aye, esto. Sí, nos pareció que obviamente te invitamos a volver a escucharlos cuantas veces los necesites porque tenían muchos datos súper enriquecedores, tanto de las realidades que atraviesan este tipo de poblaciones, pero también de algunas cuestiones que podemos hacer, los que estamos trabajando en compañías o cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro metro cuadrado, que podemos hacer para tratar de acompañar a estas poblaciones e ir eliminando esas brechas y esos números tan terribles que nos cuentan, ¿no? Respecto al empleo. Entonces, y sí, haciendo un poco recorrido sobre lo que escuchamos, nos parece que tienen todas estas poblaciones, si bien son muy diversas, son muy distintas, tienen distintas realidades, atraviesan distintas problemáticas, sí tienen algunas cuestiones que podemos agrupar en puntos en común en los discursos que escuchamos. Y por ejemplo, el tema de discriminación y falta de oportunidades laborales por solo hecho de tener la condición, podría ser, por ejemplo, tener una condición de discapacidad, ser una persona trans, la condición de la edad, ya sea por joven, por ser una persona más 45. Tema de los altos índices de desempleo en estas poblaciones. Digo, no es que atraviesan desempleo como la media, digamos, cuando escuchamos las tasas de desempleo general de la población, que obviamente no son buenas en general, pero estas poblaciones atraviesan altísimos índices. Estamos hablando de 80% para las personas con discapacidad, si hacemos el corte por género más todavía. Los jóvenes tienen 3 o 4 veces más problemáticas para insertarse laboralmente, lo mismo que las personas trans, para incluso acceder a una entrevista laboral. Y la población es más 45, la dificultad de reinsertarse laboralmente, incluso teniendo trayectorias laborales súper enriquecedoras. Solamente por tener la condición que cada población tiene, y más si hablamos de cruce e interseccionalidad, es decir, cuando atraviesan a una misma persona varias condiciones, bueno, esos números aumentan aún más, ¿no? Y son bastante críticos. Después el tema de la desconexión de las poblaciones y las necesidades de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Marianne nos contaba el tema de, bueno, la falta de educación de esta población por distintas situaciones que atraviesan a las poblaciones trans. Si quieren, después podemos profundizar sobre cada uno de este tipo de poblaciones, pero
digamos, la falta de educación, lo mismo con las personas trans, con las personas con discapacidad, que a veces tienen algunas dificultades de acceso a la educación, por mismo como está diseñada la educación respecto a las personas con discapacidad. Los jóvenes que tienen muchas veces que dejar sus empleos cuando son de poblaciones vulnerables para salir a buscar un trabajo informal. Entonces, digamos, y que se les exige a todas estas poblaciones, ok, yo voy a trabajar algún eje de diversidad de de mi empresa, pero no consigo perfiles que se adapten a los requerimientos. Entonces, replantearnos los requerimientos que estamos pidiendo para ciertas posiciones laborales, bueno, puede ser un punto de partida para empezar a cambiar estas realidades, ¿no? Porque si no, sigue habiendo esta desconexión entre las necesidades de las empresas y las posibilidades que pueden tener este tipo de poblaciones. Y también otro punto, el tema de, al escuchar tantos no, tantas veces no, tantos se ve que no te vuelven a llamar, termina siendo tan frustrante para este tipo de poblaciones que muchas veces dejan de buscar trabajo. Entonces, es algo que escuchamos mucho en las compañías. Yo puse un aviso en donde describo literalmente que recibo perfiles de personas de todas las edades, de perfiles de todas las identidades y diversidades de la diversidad sexual o de las personas con discapacidad, pero no se presentan. Claro, no se presentan porque tuvieron tantos no en su recorrido laboral y también de vida que se terminan frustrando y autoboicoteando, ¿no? Sí, y ahí sumo también que es como importante revisar todo el proceso de selección y contratación, ¿no? Porque Sí, quizás podemos ser súper inclusivos y ver cómo redactamos esas publicaciones y demás, pero después hay que ver quiénes participan de esos procesos, si están capacitados o capacitadas, digo, las personas que van a hacer esas entrevistas. Digo, son muchas las instancias que hay que revisar. exactamente. Así que bueno, hoy quisimos darle completa voz a estas personas que todos los días su propósito laboral está enfocado en reducir estas brechas que atraviesan muchas poblaciones. Siempre decimos que la diversidad es un concepto muy amplio. Acá quisimos traerte algunos testimonios de algunas poblaciones. Claramente nos faltan algunos otros. Así que si tenés para recomendarnos personas que pudieran dar voz también a otro tipo de poblaciones dentro de la diversidad, bienvenido, te escuchamos, te leemos, comentanos. Y sabes que se me ocurrió también, Flor, esto no lo charlamos en preproducción, pero se me acaba de ocurrir. Ay, a ver, Sí, contá. sí, la realidad es que queremos trabajar, o vos que estás escuchando esto, querés trabajar en tu organización, esta o algunas otras, o todas los ejes de diversidad que te proponemos en esta conversación y en este episodio, que puedas empezar a chusmear digamos, y además si no tenés el contacto de ninguna de estas organizaciones o no sabes cómo acercarte a estos perfiles que tienen barreras crónicas al empleo, que puedas fijarte en las publicaciones que nosotros vamos a hacer en redes sociales o mismo googlear estas organizaciones que hoy nos acompañaron, tanto Merien como el bachillerato Mochacelis, que a su vez están vinculados, son organizaciones distintas, pero tienen cierto vínculo con Contra Trans, que es la organización que justamente acompaña a las empresas para la inserción laboral de las personas trans en Argentina. Libertate, junto con las organizaciones con las que trabaja, también tiene un perfil en redes sociales y su página web, y ahí también puedes ver cómo puedes trabajar el tema para incorporar perfiles con discapacidad en tu organización. Entonces me pareció interesante, como recomendaciones que siempre te hacemos, bueno, googleate a estas personas que hoy nos estuvieron acompañando, que son referentes en la temática, cada uno en su campo, porque nos parece interesante todo lo que tienen para contarte, tanto en sus redes sociales personales como en los lugares donde trabajan, Fundación Forge, Fundación Diagonal, Mocha Celis, Libertate, te mencionamos también recién Contacto Trans. Si también te interesa el tema de discapacidad, se me ocurre también Inclúyeme, digamos, son organizaciones que trabajan todos los días para disminuir las brechas que tienen las personas por su condición en el acceso al empleo. Entonces, esa es nuestra recomendación del día, que puedas, digamos, a interiorizarte en el trabajo que tienen nuestras invitadas del día de hoy. No sé qué te parece, Flor. Se me ocurrió y lo quise compartir. No, me parece perfecto, me encanta, y además así es como vamos aprendiendo, como vamos entendiendo. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es un resumen un poco de lo que vimos en este episodio, que ya es como una marca registrada de nuestros episodios. Cuéntenos si les suma o si no, a nosotros nos parece que es interesante, como quizás a veces se extienden bastante los episodios, para como esto, justamente resumir, valga la redundancia. Bueno, hoy contamos con los testimonios de Marianne, de Asociación Civil Mochacelis, de Celeste, de Libertate, de Milagros, de Diagonal Asociación Civil, y de Silvana Muñoz, de Fundación Forge. En este resumen queremos destacar algunas de las cosas que dijeron que nos parecen que resumen un montón, y nada, y nos invitan esto como a seguir con la reflexión. Marianne nos decía acompañar en los procesos de inserción, acercar la realidad para hacer un cambio genuino. Celeste nos contaba que la principal barrera son todos los sesgos y estereotipos que existen sobre nosotros, sobre la población de personas con discapacidad. Milagros, en esta frase así muy simple, pero que dice mucho, decía, el talento no tiene edad. Silvana nos cuenta, la informalidad del primer empleo es un predictor importante de trayectoria de exclusión. Así que nada, por suerte hay grandes personas que se atreven a luchar, visibilizar y cambiar esta realidad, que no es fácil, pero ellas no se rinden, hackean los límites y ponen de manifiesto una realidad para que veamos lo que importa y hagamos algo para cambiarla. Buenísimo. Bueno, cuántas cosas lindas que nos trajiste en este resumen. Son frases, creo yo, muy poderosas. Así que gracias, Flor, por siempre tomarte el trabajo de encontrar ese discurso corto y conciso que nos resume todo el episodio. Yo te lo agradezco porque no tengo esa capacidad de resumen, así que en lo personal a mí me viene bárbaro. Contanos vos del otro lado si también te suma esto y te agradecemos como siempre por haber llegado hasta acá, por habernos escuchado, por seguir siendo parte de esta comunidad. Dejanos en comentarios qué otros temas te gustarían que conversemos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Aino. Seguinos también en YouTube, donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compartilo. Te esperamos en el próximo episodio. Siempre decimos que la diversidad es un concepto muy amplio. Acá quisimos traerte algunos testimonios de algunas poblaciones. Claramente nos faltan algunos otros. Así que si tenés para recomendarnos personas que pudieran dar voz también a otro tipo de poblaciones dentro de la diversidad, bienvenido, te escuchamos, te leemos, comentanos. Y ¿sabés qué se me ocurrió también, Flor? Esto no lo charlamos en preproducción, pero se me acaba de ocurrir. Ay, a ver, Sí, contá. sí, la realidad es que queremos trabajar, o vos que estás escuchando esto, querés trabajar en tu organización, esta o algunas otras, o todas los ejes de diversidad que te proponemos en esta conversación y en este episodio, que puedas empezar a chusmear digamos, y además si no tenés el contacto de ninguna de estas organizaciones o no sabes cómo acercarte a estos perfiles que tienen barreras crónicas al empleo, que puedas fijarte en las publicaciones que nosotros vamos a hacer en redes sociales o mismo googlear estas organizaciones que hoy nos acompañaron, tanto Merien como el Bachillerato Mochacelis, que a su vez están vinculados, son organizaciones distintas, pero tienen cierto vínculo con Contra Trans, que es la organización que justamente acompaña a las empresas para la inserción laboral de las personas trans en Argentina.